Bienvenidos una semana más a Kanateca. Hoy voy a reemplazar mi actual iBox de CardLink por una versión más moderna. Los que me seguís habitualmente me habréis oído decir en más de una ocasión que este es uno de los mejores accesorios que he instalado en el coche. El motivo no es porque podamos tener CarPlay o Android Auto de manera inalámbrica, puesto que en el mercado ya hay dispositivos que esto también lo hacen. La ventaja de iBox de CardLink es que tiene un sistema Android completo, lo cual nos va a permitir instalar cualquier aplicación disponible en Google Play. Os recuerdo que estos dispositivos son compatibles con el 99% de los vehículos que tienen CarPlay instalado de fábrica. Veamos cuáles son las mejoras que trae esta actualización. Pues bien, aquí tenemos el iBox de CardLink, el que tenía instalado hasta ahora, y este es el nuevo. Como podéis ver, son exactamente iguales, lo único que cambia es el color, ¿de acuerdo? Por detrás seguimos teniendo el conector USB tipo C y dos ranuras. Una ranura para una tarjeta de memoria para poder ampliar el almacenamiento si lo necesitamos, y después una tarjeta SIM para los datos. La única diferencia apreciable, aparte del color que he comentado, es que las instrucciones en este caso vienen con múltiples idiomas, entre ellos el español. En la versión anterior solo teníamos instrucciones en inglés y en chino. Y continuamos teniendo dos cables, uno que es tipo C por ambos lados y luego otro que es tipo C por un lado y USB normal por el otro lado, ¿de acuerdo? Eso depende del conector que tengáis en vuestro coche. Y las diferencias principales las podemos encontrar en el interior. En lo que es el software, pues como ya he comentado, este dispositivo funciona con Android 12, y a nivel de hardware, si bien tanto la memoria como la capacidad de almacenamiento es la misma que en el dispositivo anterior, es decir, 4 GB y 64 GB, pues puedo asegurar que con 64 GB es más que suficiente. Yo tengo un montón de aplicaciones y lo tengo lleno al 50%, todavía me sobra mucho espacio. Y la principal diferencia la encontramos en el procesador. En el modelo anterior teníamos un procesador Snapdragon de 8 núcleos a 1,8 GHz, y en este caso tenemos también otro procesador Snapdragon más moderno, también con 8 núcleos, que funciona a 2,02 GHz. Bueno, le quitamos la protección que lleva y ahora le vamos a poner la SIM, que ahora lo conectamos al coche. Ya nos detecta el AutoKit T-Box Plus. Como os he comentado antes, el requisito es que tenga CarPlay de serie. Utilizar... Ups, me he quedado sin gasolina. Utilizamos Apple CarPlay. Vale, ahora nos indica que tenemos que reiniciar para la calibración de la pantalla. Está reiniciando y aquí lo tenemos. Nos indica que por seguridad no debemos operar el dispositivo cuando estamos en marcha, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ahora me pide un código de seguridad, es el que tengo código de seguridad en la tarjeta SIM, y aquí lo tenemos. Las aplicaciones que vienen por defecto pues son la de mensajes SMS, teléfono Bluetooth, Google Maps, llamadas, instalador de APKs, música Bluetooth, los ajustes, AutoKit, que es para la conexión inalámbrica de Android Auto o de CarPlay, Chrome, galería de fotos, acceso a Play Store, YouTube Music, YouTube, Spotify, una aplicación para detectar los satélites GPS cercanos, Netflix, Waze también viene de serie, y el reproductor VLC. ¿De acuerdo? No viene nada nuevo respecto a la versión anterior. La gracia de este sistema es que dispongamos de una conexión de datos, ¿de acuerdo? Idealmente con una tarjeta SIM, aunque también podemos hacerlo compartiendo datos desde el teléfono móvil. Pero como esto puede ser un poco incómodo, os dejo en la descripción un enlace a otro vídeo donde os explico cómo automatizar esta operación, es decir, cómo hacer que el teléfono automáticamente comparta datos con el iBox sin tener que perder tiempo en hacerlo manualmente. Este vídeo que os paso es solamente para iPhone. También puede hacerse con Android, pero no he tenido todavía la oportunidad de grabar un vídeo para que veáis cómo se hace con este otro sistema operativo. Como podéis ver, podemos acceder a Play Store para descargar cualquier aplicación. Primero tenemos que entrar en nuestro usuario. Después de entrar en nuestro usuario de Google, ya tenemos acceso a Google Play. Aquí tenemos todas las aplicaciones, ¿de acuerdo? Y podemos instalar las que queramos. Os digo yo las que tengo instaladas en el anterior iBox y que voy a instalarlas ahora, ¿vale? Que para mí en este caso son las que más utilizo y las que más me gustan. Aparte de Spotify, que ya habían instalado,
Yo soy usuario de Apple Music, que aunque este funcione con Android, Apple Music también está disponible. Bien, aparte de Apple Music, Spotify, Amazon Music, lo que queramos, cualquier aplicación de música, lo mismo aplica también para navegadores. Como comentaba, ya viene Waze instalado, viene Maps por aquí también instalado. Podemos instalar cualquier navegador, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto lo podemos tener con cualquier adaptador de CarPlay o de Android Auto. La ventaja de este sistema es que podemos instalar cualquier aplicación. Por ejemplo, yo o las que uso especialmente son, por un lado tenemos ¿dónde está? Vale, OBD, que me permite hacer cualquier modificación directamente desde esta pantalla. Luego aplicaciones de vídeo, las que vienen por defecto creo que son YouTube y Netflix, pero bueno, también tenemos instalado aquí Amazon Prime Video. No todo funciona, he probado por ejemplo HBO no funciona. También una aplicación muy interesante que uso es la de My Verisure, es para desactivar la alarma de casa. Es muy cómodo cuando estoy llegando a casa, pues clicar aquí y automáticamente desconectar la alarma de casa. También otra que uso habitualmente es esta de aquí, de Vidure. Esta lo que hace es conectarse a la dashcam que tengo instalada en el coche. Si queréis ver, os dejo el enlace en la descripción donde instalo esta cámara, y desde aquí directamente a través de wifi me puedo conectar a la cámara. Otra aplicación también interesante que uso es la de Car Scanner, que funciona con un escáner OBD normalito. Ahora no lo tengo aquí a mano, pero bueno, os enseño cómo funcionaría, cómo se vería. Ahora lo pongo en modo demo, por ejemplo. Aquí podemos tener diferentes valores y podemos configurar nuestros propios paneles con los parámetros que queremos ver en tiempo real, ¿de acuerdo? Y por último, también una aplicación que uso es esta de aquí, de Ground Zero. Es la aplicación que utilizo para controlar la ecualización del equipo de música que llevo. Pues recordáis que es un equipo de música que no es el que viene de serie, sino un equipo que instalé después de comprar el vehículo. Entonces controlo lo que es el DSP con esta aplicación desde aquí directamente, tanto lo que es el volumen como las diferentes ecualizaciones que tengo configuradas. Esta mejora en la CPU se aprecia también al navegar, que la navegación ahora es un poquito más suave que en el modelo anterior. También hay que comentar que hay aplicaciones como esta que os comentaba de la dashcam, no están preparadas al 100% para este tipo de formato de pantalla en horizontal. Como podéis ver, si conectamos a la cámara, aquí no tenemos acceso a los botones para ver los ficheros que se han guardado en la tarjeta de memoria. ¿Vale? Hay un pequeño truco. Si activamos la vista dividida, veis que aquí nos aparece una opción para poder acceder a la tarjeta de memoria, cosa que con la otra vista no podíamos, ¿de acuerdo? Aquí, clicando aquí, tenemos acceso a los diferentes archivos que hemos ido grabando. Si los grabamos desde aquí, podemos seleccionarlos, podemos visualizarlo y descargarlo en el dispositivo. Tened en cuenta que si lo descargamos en el dispositivo se borra de la tarjeta, y luego si lo queremos recuperar en el teléfono, bueno, es un poco más complicado, ¿vale? También lo que he podido observar es que los ajustes ahora tienen una apariencia diferente, que es la que corresponde a Android 12, que es mucho más intuitiva que la versión anterior. Y aquí, entre otras cosas, por ejemplo, podemos cambiar el tipo de pantalla con que se inicia, el estilo 2. Esta vista lo que nos permite tener lo que es el navegador en esta parte de aquí. En esta parte de aquí es para el audio. Si reproducimos la música, por ejemplo aquí. Aquí tenemos espacio para poner las 4 aplicaciones más habituales. Para configurarlas simplemente tenemos que mantener pulsado aquí, seleccionamos, podemos elegir la aplicación que queramos y pulsando aquí vamos a la vista con los iconos. También cambia un poquito la apariencia de los iconos en este caso. Bien, y ya para acabar vamos a ver cómo configurar en este caso un iPhone con CarPlay inalámbrico, pero también funcionaría igual para Android Auto inalámbrico.
Para esto tengo aquí otro iPhone. Vamos aquí a AutoKit. Tenemos que configurar para que la conexión sea automática. Vamos a los ajustes. Tenemos que buscar en el teléfono la conexión, el AutoKit T-Box Plus. Aquí tenemos AutoKit T-Box Plus. Pulsamos y enlazamos. Nos pide sincronizar los contactos. Decimos que sí. Y automáticamente, bueno, nos pide confirmación al teléfono, usar CarPlay, sí. Aquí tenemos, así de fácil. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, os dejo el enlace al producto en la descripción y nos vemos la semana que viene. Adiós.